Gracias le damos a Dios y creo que es propicia la oportunidad para compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo creo que es el momento para tomar nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. El libro de Colosenses, el capítulo 3, verso 23 y verso 24. Colosenses capítulo 3, el versículo 23 y hasta el verso 24. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Estimados hermanos, la reflexión o el tema de esta noche es llamados para servir. Llamados para servir. Qué importante es saber que en medio de toda esta crisis que se está atravesando en el mundo entero, podamos comprender el llamado que el Señor nos hizo para servirle a Él. Solo recordar que tenemos un lema muy precioso en este año: la misión aún no ha terminado. De manera que la palabra de Dios nos recuerda que un día el Señor, vea, San Juan capítulo 15, verso 16. San Juan capítulo 15, el verso 16. La palabra de Dios nos recuerda algo muy importante en su capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el verso 16. Dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cabe resaltar lo que la palabra de Dios nos dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Y en estos tiempos difíciles, hoy más que nunca, no podemos dejar de servirle al Señor. Es verdad que no podemos reunirnos en los edificios del templo, pero allá en las casas, allá en los hogares, podemos nosotros seguir haciendo la labor, el servicio para Dios. El mundo secular tiene un concepto diferente de lo que es servir. La sociedad o el mundo en que estamos estamos más acostumbrados a que nos sirvan que a servir. Pero la Biblia nos recuerda, estimados hermanos, que es mejor dar que recibir. Hechos capítulo 20, el verso 35 de la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, el verso 35. La palabra de Dios nos hace recordar: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús dijo: mejor es dar que recibir. El dar es servir.
El recibir es ser servido. De manera que nosotros estamos aquí para servir al Señor, para darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos que tener claro este concepto nosotros como siervos, como hombres de Dios, que es necesario entender que hemos sido llamados. Él nos eligió y nos tomó de allá, de ese mundo de tinieblas, de pecado, y nos salvó por su gracia, por su misericordia. Hoy estamos aquí y estamos aquí para dar testimonio que le servimos a Él. Y la palabra de Dios nos dice que mejor es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando uno contempla la necesidad de la humanidad, hay una necesidad muy grande de un alimento espiritual. Es verdad que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero hay una necesidad muy grande en el mundo. Y esa necesidad nosotros podemos compartirla, podemos llevar este mensaje y dar ese ejemplo que nos dio el Señor Jesús. El ejemplo más grande de servicio lo tenemos en el gran maestro, el Señor Jesús. Porque Él dice en San Marcos 10:45, San Marcos capítulo 10, verso 45, la palabra de Dios nos recuerda algo muy, muy importante y es necesario entender. El Evangelio de San Marcos, el verso 45, lo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso que el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, cuando dice: el cual siendo, Filipenses capítulo 2, verso 6 al verso 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Él sea la gloria por siempre, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, oiga, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que el ejemplo más grande lo encontramos en el Señor Jesús. Oiga, y esto es muy importante, estimado hermano, que en estos tiempos no perdamos ese don de servicio. Hay mucha gente necesitada de Dios. En la iglesia encontramos también muchos hermanos que necesitan de un mensaje de aliento, de esperanza. Y esto es importante, estimada iglesia, estimados hermanos, que no perdamos. El ejemplo más grande lo tenemos en el Señor Jesús. Necesitamos nosotros tomar como ejemplo aquellas mujeres, como dice en San Lucas capítulo 8,
Debemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice, que durante el ministerio del Señor Jesús, encontramos en el capítulo 8 de San Lucas, el verso 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Alabanzas al Señor Jesucristo. Que le servían de sus bienes. Hoy nos toca despojarnos de muchas cosas para compartir con otros, para llevarles no solo de pronto una pequeña canasta, sino un mensaje de aliento, de esperanza, que en Cristo estamos seguros. Y por eso es que el Señor dice en San Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. San Juan capítulo 12, el verso 26, la palabra de Dios nos recuerda, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito el nombre de Jesús. Entonces necesitamos seguir sirviéndole al Señor. Y como dice su palabra, con diligencia. Amén. Con diligencia. En Romanos 12:11 nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 11. En lo que se requiere, diligencia. Diligencia, prontitud, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que se requiere diligencia, hermanos amados, ahí en casa donde estamos, no te acostumbres solo a estar de pronto quieto, reposado. Esfuérzate a servirle a Dios con diligencia, porque Dios dice a través de su palabra, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Jesús. A Él sea la gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Y este servicio que le damos a Dios, tiene su recompensa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este Dios a quien le servimos no es injusto. Hebreos capítulo 6, el verso 10. Hebreos el capítulo 6, el verso 10. Gloria al nombre de Jesús. Dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Así que en esta hora te motivo, estimado hermano, motivémonos unos a otros a seguir sirviéndole al Señor. Dios no es injusto, Dios no es injusto. Él no se olvida de nosotros. Él es fiel, aleluya. Y se cumplirá entonces lo que dice San Mateo 25:35, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 y el verso 35,
Dice la palabra del Señor así. San Mateo capítulo 20, el verso, o capítulo 25, el verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, venimos a ti. Y el verso 40, la palabra de Dios nos hace referencia. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que, hermanos, sirvamos con alegría, con todo nuestro corazón, hasta cuando el Señor Jesús venga, porque así dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo, vamos a mirar el capítulo 12, el verso 37 de San Lucas. San Lucas 12, 37, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Vamos a mirar Mateo capítulo 25. Un día Jesús nos dirá: este Señor a quien le servimos. El verso 21, la palabra de Dios nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y para terminar, Mateo capítulo 25, verso 37 o verso 34 nos recuerda la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La reflexión de esta noche: recuerde que hemos sido llamados para servir al Señor, para servir al Señor. Cuando uno llega a las familias, a los hogares, y quiero testificarle a ustedes, hermanos, con todo mi corazón, para la gloria del Señor. En todos estos días hemos estado visitando a muchos hermanos de la iglesia aquí en Chiquitay, llevándoles un pequeño presente, una pequeña canasta, y dándoles aliento a que sigamos adelante. Y hay muchas familias que necesitan mucha oración, necesitan el respaldo de su iglesia, necesitan el respaldo de aquellos hombres y mujeres que ya han madurado en la iglesia, en el servicio a Dios, y que están ahí poniendo el hombro a través de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, a pesar de las dificultades, pero están ahí, hermano. Los motivos, estimados hermanos, a que sirvamos al Señor, a que sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Me decía una hermana: pastor, ha llegado usted en un momento preciso donde no había nada. Mis hijos estaban llorando. ¿Y sabe qué me conmovió a mí? Porque cuando tocamos la puerta de aquella casa, de aquella familia, uno de los niños sale y dice: pastor,
mamá está orando. Mi mamá está clamando, está pidiendo a Dios. Esperamos un momento, salió ella con lágrimas en los ojos. Ese pastor está adorando al Señor, porque yo soy madre soltera. Gloria al Señor Jesús. Y la necesidad es grande. Y ha llegado, pastor, en el momento preciso. Creo que hoy es el tiempo para ponernos de pie y para decirle aleluya a la iglesia y al mundo que nosotros hemos sido llamados para servir. No para ser servidos, sino para servir. Que Dios nos ayude. Ahí donde tú estás, donde estás permaneciendo en cada congregación, en cada iglesia, pueda ser de bendición para muchos. Llama a alguien y dile, estamos orando por usted. Llama a una hermana y dile, estamos orando por usted. Porque con esas palabras de aliento estás motivando a alguien y estás dando testimonio que hemos sido llamados para servir al Señor. Recuerde, la palabra de Dios nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Así que un día el Señor nos tomó en cuenta, no miró nuestra condición, nuestra vida desordenada que llevábamos, pero Él tuvo misericordia de nosotros, extendió su gracia, su amor, su mano poderosa y nos sacó de allá, de ese mundo de tinieblas, para hoy testificar que Cristo vive por los siglos de los siglos y que Él viene por su iglesia. Así que la misión aún no ha terminado. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Si me permiten, yo sí quisiera hacer una oración y decirle a Dios en esta noche que Él nos ayude, que Él obre en cada hogar, en cada familia, que Él obre en la humanidad que necesita el mensaje de esperanza y de salvación. Soberano Dios, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste para darnos salvación, para darnos el perdón de nuestros pecados, pero también para servirte. Oh, mi Señor, tú obres grande y maravillosamente en cada hogar, en cada familia. Bendice la vida de mis hermanos y a cada uno de aquellos que siguen estas páginas de vida apostólica. Bendice por favor la vida de ellos, susténtalos, cuídalos y obres grandemente en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, estimados hermanos.